nombre es Adriana María Ayala Karimi, tengo 28 años, soy la fundadora de la ONG Correntinos hasta la Médula. Es una ONG que se encarga de promover y concientizar sobre la donación de vida en vida, que incluye la donación de médula ósea, sangre y sangre de cordón umbilical, y además ayudar en la medida de nuestras posibilidades a pacientes oncohematológicos. La ONG nace a través de una experiencia personal. Tuve una leucemia linfoblástica aguda a los 14 años, con una recaída tardía a los 22, 23 años, y a raíz de esa recaída tuve que hacer trasplante y tuve la bendición de tener mis dos hermanas 100% compatibles. La posibilidad de tener un hermano compatible se da solamente en el 25% de los casos, es decir, que hay un 75% de todos los pacientes del mundo que padecen leucemias u otras 146 enfermedades que se pueden curar con un trasplante de médula, que no tienen hermanos compatibles. Y bueno, gracias a Dios estuve dentro de los 25% de los pacientes que sí tienen hermanos compatibles, y además dentro de ese 25% se dice que de cada 4 hermanos uno es compatible. Y yo tengo 2 hermanas y las 2 salieron 100% compatibles. Así que desde ese punto de vista tengo otro motivo más para estar agradecida a Dios. En este camino, digamos, desde los 14 años hasta el trasplante de médula, fui conociendo muchas personas que necesitaban donantes de sangre o de médula, como yo. En mis primeros días de leucemia, cuando me pidieron muchas donaciones de sangre y yo veía que esas donaciones yo las tenía en mi sala, me llegaban las donaciones de sangre y eso me hacía bien, llegué a preguntarme de dónde salían esos donantes y si esas personas sabían que me donaban a mí. Y obviamente que yo no los conocía ni esas personas me conocían. Y bueno, y ahí comencé a reflexionar un poco más sobre los donantes de sangre. Si bien sabía que se podía donar sangre, como también más adelante que se podía donar médula, no estaba al tanto de que había una problemática detrás de ambos tipos de donación, que es la falta de donantes. Y esa problemática la fui descubriendo, digamos, con el paso del tiempo y con los tratamientos. Cuando por ahí teníamos que pedir sangre para mí, porque necesité mucha cantidad de donantes de sangre, o para algún amigo mío de adentro del hospital, o para otras personas, y sabiendo la necesidad y la urgencia que significaba tener los donantes de sangre compatibles y oportunos, y más adelante lo que significaba tener un donante de médula compatible y oportuno, que significaba de alguna forma formatear o arrancar la enfermedad, y que eso era muy importante y hasta definitivo en cuanto a la enfermedad se refiere. La donación de médula ósea consiste en donación de células madres de la sangre. Estas células madres son células encargadas de fabricar los componentes de la sangre y se encuentran adentro de los huesos y en mayor cantidad adentro de los huesos planos. Tienen la propiedad de copiarse a sí mismas, también de diferenciarse y de multiplicarse para llenar el tejido donde se encuentran. Es por eso que se pueden copiar y se pueden convertir en cualquier célula del tejido donde se encuentran. Es decir, que se pueden convertir en glóbulos rojos, en glóbulos blancos o en plaquetas o en algún otro componente de la sangre, cuando van detectando a través de procesos químicos qué es lo que el cuerpo necesita, van fabricando. Estas células madres que se encuentran adentro de los huesos planos son las encargadas de fabricar los componentes de la sangre. Por lo tanto, el registro como donantes de médula ósea o de células madres de la sangre, como la donación, se realiza a través de la sangre de un modo muy similar a la donación de sangre, por el brazo. La parte del registro, que es la primera instancia, se puede realizar en la ciudad de Corrientes o en la ciudad de Resistencia y en la mayoría de las ciudades del país.
consiste en cumplir los mismos requisitos que para ser donantes de sangre y además tener entre 18 y 55 años y donar una unidad de sangre de manera convencional, como todos conocemos que se dona sangre. Luego de esa donación hay que expresar la voluntad al técnico de que se quiere ser donante de médula para así poder firmar el consentimiento correspondiente a la donación de médula ósea. Con ese consentimiento uno le da permiso al INCUCAI para que a través de esa bolsa de sangre que donó se pueda extraer un tubito y de ese tubito de sangre extraer los datos genéticos de la persona. Es decir, que se le da el permiso para extraer los datos genéticos. Y listo, pasó la etapa de registro de donantes de médula. Esos datos genéticos quedan guardados en bases de datos a cargo del INCUCAI acá en Argentina y se unen a los datos genéticos de los millones de donantes de médula del mundo. Cuando hay un paciente que pertenece al 75% de los que no tienen hermanos compatibles y que necesitan un trasplante de médula, se busca en esa base de datos y si coincide al 100% con el donante, el INCUCAI le llama al donante, le pregunta si quiere donar y si está en condiciones físicas, se procede a la donación. Uno de los métodos es el método de sangre periférica o de aféresis, que consiste en, sin internación y en forma ambulatoria, al donante se le aplican 5 vacunas en el brazo. Estas 5 vacunas se hacen a lo largo de 5 días, es decir, una por día. Lo que hacen es estimular a la médula ósea a que libere las células madres en mayor cantidad al torrente sanguíneo. Y así en el día 5º se recolecta de la misma forma en que se dona sangre por una vía y esa vía pasa por una máquina inteligente que filtra solamente las células madres y las guarda en una bolsita. El resto de esa sangre vuelve al cuerpo del donante y esa bolsita de células madres viaja hasta el lugar del mundo donde está el paciente. Es decir, primero la persona se tiene que registrar y después con los meses o con los años se puede llegar a encontrar al paciente compatible y ahí recién se produce la donación. Los que se quieran contactar con nosotros y formar parte de la ONG o colaborar o simplemente informarse, lo pueden hacer a través de Facebook, nos pueden encontrar como Correntinos hasta la médula o bien a través de Twitter con CETES médula, es decir, Corrientes Médula abreviado, también al celular 0379 4 605 606 o bien mandando un email a correntinoshastalamédula@gmail.com.